haciendo los informes. Lo que vamos haciendo es manejar una sola información. Entonces, de momento ya ustedes lo manejan, ya ustedes lo conocen, saben qué es lo que vamos a necesitar. El próximo jueves, cuando empecemos, antes de iniciar la clase del próximo jueves, volvamos a tocar el tema y ustedes tal vez ya me traigan una propuesta. Jóvenes, ¿por qué estamos haciendo esto así? Miren, la idea de esto era reunirles, traerlos aquí a una reunión, hacerlo de manera presencial, pero ustedes saben cómo se está dando la situación en este momento con los contagios de coronavirus, ¿verdad? Se nos está poniendo bien difícil la situación, hay un aumento de casos masivos y pues no sabemos cómo, de qué manera puede repercutir esto en nosotros, ¿verdad? No podemos arriesgarnos, yo no puedo arriesgarlos a ustedes y tampoco puedo ponerme en riesgo, entonces se nos está haciendo bastante complicado para manejar esta situación, pero la verdad es que también ya tenemos el tiempo encima y los dedos se necesitan ejecutar, echarlo a andar, y lo que no quiero es sobrecargarlos de trabajo, ¿verdad? Entonces, como les decía, o sea, necesitamos iniciar con este proceso y también vamos a necesitar como más tiempo para estas reuniones. Yo sé que ustedes están saturados de clases por Zoom y todo lo demás, pero sí vamos a tener que hacer espacios. Quizá los de 11 solo tengamos una reunión más con los de 12 para hablar de este tema, pero luego sí con los de 12 empezamos de lleno, ¿verdad? Entonces, Leslie, muchísimas gracias. Necesitaba que se presentara para que la conozcan porque probablemente vamos a empezar a vernos mucho de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que con respecto a lo de la microempresa sería eso y para luego iniciar con la clase. Así que Leslie, muchísimas gracias por haber participado. No sé si usted tiene otra cosa que decirnos o que comentarnos. No, bueno, solamente gracias a ustedes y siempre darle ánimo. Como dice la profe, tenemos el tiempo encima y es un proyecto bastante grande y hay que darle seguimiento. Y Así solamente gracias, que pasen bonita tarde. Gracias, Leslie, mucho gusto. Un placer tenerla. Bueno, jóvenes, ahora sí que ya hemos hablado de esto directamente, entonces vamos a hablar de lo que es verdad ya la clase en sí. Bueno, pero antes de esto, bienvenidos a los de 12, bienvenidos a los de 11. Espero que todos estén bien. Y espero de verdad, jóvenes, que pongan de su parte. Sé que es un proceso difícil el que estamos viviendo. Espero que ninguno de ustedes esté enfermo y si lo está, espero que se recupere pronto. No se sientan agobiados ni saturados por esta clase. Para los de 12 no exige nada, para los de 11 pues solamente es el reforzamiento de la información que ya les he enviado y decirles que mis oraciones están con todos ustedes para que el Señor nos proteja, ¿verdad? Ya conocen lo que les pedí, vayan pensando, ustedes conocen a sus líderes, ustedes tienen sus grupos de trabajo en WhatsApp, saben, ya han identificado más o menos quiénes son los líderes de su curso o quiénes pueden estar representándoles, así que para la próxima reunión que nosotros tengamos, ustedes ya van a traer las propuestas, ¿verdad? Yo voy a pedirles, les voy a decir el cargo y les voy a decir de qué grados necesito para el cargo o cómo lo podemos mezclar y ustedes van a hacer sus propuestas, ¿verdad? Entonces, si me entienden o si algo no me están entendiendo, indíquenlo, pregúntenme, enciendan su micrófono y yo muy cordialmente les contesto. Y pues la dinámica de esta clase va a ser la misma, ¿verdad? Yo voy a ir explicando, si usted algo no lo entiende, dígame, profe, deténgase, explíqueme esto otra vez, por favor, porque no lo entiendo y perfecto, ¿verdad? Creo que la ronda de preguntas esta vez no la vamos a hacer porque ya es poco el tiempo que tenemos, así que lo vamos a manejar así más como directo. Bien, nos quedamos la última vez, jóvenes, por la unidad 2, en la que estamos hablando de contabilidad 2. Para los de 11, por favor, saquen su cuaderno de contabilidad 2. Vámonos a los resúmenes que ustedes ya han hecho y empecemos a hablar del tema como tal. Para los de 12,
estamos hablando directamente de lo que son los inventarios. Para ustedes esto va a servir más como un resumen. Si ustedes quieren, pueden tomar sus anotaciones para que luego las puedan revisar. Si necesitan el contenido, díganmelo. Yo se los puedo enviar a Classroom o se los puedo enviar a WhatsApp. Ustedes deciden, solo para que lo tengan, quizás para darle una leída después. Y si no, pues está muy bien. Bien. Para hablar de inventarios jóvenes, primero tenemos que tener claros qué es el inventario o qué es un inventario dentro de la empresa como tal. Entonces, lo primero que sabemos es que el inventario es un activo. Los inventarios son activos de la empresa, es decir, que son aquellas materias o son aquellos recursos que yo los puedo hacer dinero de manera más rápida. Entonces, es un activo circulante. Y dice que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio, o sea, todos los inventarios prácticamente son exclusivos para la venta, jóvenes. Esa es su finalidad. Y en el proceso de producción para dicha venta, o sea, bien tenemos el inventario como para la venta directa, o si no, también tenemos el inventario en el proceso de producción, es decir, en la transformación de la materia y en la forma de materiales o de suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la presentación de servicios. Entonces, en sí, cuando nosotros hablamos de lo que son los inventarios jóvenes, son aquellos stock o son aquellas materias que yo tengo en almacenamiento, ya sea para su venta directa o ya sea para formar parte del proceso de producción de la materia y luego dar un producto final, o también en forma de materiales y suministros que los vamos a consumir durante el proceso de producción o de la prestación de nuestros servicios, porque recuerden que las empresas no solamente son de productos, sino que también son de servicios, ¿verdad? Entonces, dice que los inventarios engloban los bienes adquiridos y que se tienen para su venta, lo que incluye, por ejemplo, lo que es la mercancía adquirida por un minorista y que se tienen para la reventa o los terrenos y otras propiedades que se tienen para la reventa. Es decir, bueno, yo tengo un negocio y este negocio es de venta de zapatos, pero yo no soy quien lo produzco. Entonces, lo que hago es comprarle zapatos al productor de zapatos y yo me encargo de la reventa. O yo soy una vendedora de bienes y raíces y lo que hago es que adquiero terrenos o adquiero casas y las revendo. Entonces, todos los inventarios jóvenes en realidad lo que engloban son como todos esos bienes adquiridos para poderlos transformar a través de la venta en la liquidez o en el dinero o en las entradas de ganancias meramente para mi empresa. Ahora, los inventarios también engloban los productos terminados o la producción en proceso que la entidad produce e incluye los materiales y los suministros en espera de utilizarse para el proceso de producción. O sea, los inventarios jóvenes no es que tampoco, no nos referimos directamente como, bueno, los inventarios son la materia que yo quiero vender, el producto que yo quiero vender, el producto final. No, los inventarios también son aquellos a los que nosotros llamamos materia prima para el proceso de producción. Esa materia prima que yo tengo en los almacenes también se le conoce como inventario. Entonces, esa materia prima forma parte del proceso de producción para llegar al producto final y luego entregarlo a mi cliente final, generándome un ingreso, una ganancia, una entrada para la empresa o la microempresa. Ahora, eso es hablando de lo que son inventarios de manera global. Luego, conocemos de que existen categorías de inventarios. Cuando hablamos de las categorías de inventarios, vamos a hablar de la número 1, que sería la materia prima e insumos. Dice que este tipo de inventarios son mantenidos por las empresas industriales que lo utilizan para transformarlo en un producto final listo para la venta, en un producto acabado. Era lo que les decía, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la categoría de inventarios, tomamos la primera categoría, que es categoría de materia prima e insumos. ¿Qué era lo que les decía? Bueno, la materia prima es aquello que yo tengo en mis almacenes que me funciona o que me sirve para producir, para llevarla a cabo en el proceso de producción y lograr un producto final. Por ejemplo, jóvenes, bueno,
En una panadería lo que yo tengo es harina, azúcar, manteca, leche, huevos, levadura, etcétera. Todo lo que lleva el pan. Entonces, lo que hago es mezclados y procesados. Cuando yo mezclo y proceso todos estos productos, lo que obtengo es el pan. Y mi negocio es una panadería. Entonces, a las personas, yo no les vendo azúcar, yo no les vendo harina, yo les vendo el azúcar, la harina, la levadura, la sal, todo lo demás mezclados y llevados al proceso de cocción, dando como producto final el pan. Entonces lo que yo vendo es el pan, pero en mis inventarios yo no tengo un montón de pan almacenado, sino que lo que tengo es mi materia prima para poderla procesar. Ahora, en la categoría número 2, estamos hablando de los bienes disponibles y listos para venderlos al cliente. O sea, bienes disponibles y listos para venderlos al cliente. Entonces, ahí vamos a tomar el mismo ejemplo, pero de manera diferente. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las famosas bodegas jóvenes, en las bodegas lo que tienen es también azúcar, harina, manteca, café, sal, frijoles, arroz, carne y todo lo que ustedes encuentran en una bodega. Entonces, esos productos en ningún momento sufren ninguna transformación, o sea, no sufren transformación alguna, pero se venden en el mismo estado que yo los compré a mi producto final. Entonces, este proceso también se le conoce como el proceso de reventa. Es decir, bueno, yo voy a donde producen azúcar, por ejemplo, y compro grandes cantidades porque lo que yo tengo es una bodega y la demanda que tengo es muy elevada, entonces yo compro a gran escala y vendo el azúcar. Pero yo no le doy ningún proceso de transformación. No es que yo voy a hacer el azúcar, sino que yo compro el azúcar ya empaquetadita y lista, solo para llevar a mi cliente final. Entonces, ese es otro tipo de, otra categoría de inventarios a la que conocemos como bienes disponibles y listos para venderlos al cliente. O sea, no sufren ningún proceso de transformación, sino que así como los compro, los vendo, pero generándome una ganancia, o también se le conoce como el proceso de reventa. Y luego tenemos en la categoría número 3 las herramientas y accesorios. Dice que este tipo de inventarios está constituido por las herramientas y accesorios necesarios para ejecutar ciertos trabajos. Entonces, también son inventarios jóvenes, todas aquellas herramientas y accesorios que yo utilizo para llevar a cabo mi proceso de producción. Entonces, vaya, si hablamos de una carpintería, por ejemplo, una carpintería nosotros ocupamos serruchos, martillos, clavos, machetes, sierras circulares, brocas, desatornilladores y todo lo demás. Entonces, esos productos que yo tengo en mis almacenes también son una categoría de inventarios porque también son parte de mi inventario. Es decir, si yo tengo una carpintería y tengo 5 desatornilladores, esos desatornilladores son parte de mi inventario. ¿Por qué? Porque son las herramientas y los accesorios que yo utilizo para llegar a mi acabado final o para llegar a mi producto final y poderlo vender. Entonces, la categoría 1 les decía materia prima e insumos. Categoría 2, bienes disponibles y listos para venderlos a los clientes. Categoría 3, herramientas y accesorios. La categoría 4 nos habla de mobiliario y equipo de oficina. Dice que este inventario está conformado por el mobiliario y equipo que tiene permanencia y sirve como soporte para realizar eficientemente las tareas del orden administrativo. Entonces, cuando hablamos ya de este mobiliario y equipo o de esta categoría jóvenes, nos referimos directamente a todo aquello que la empresa dispone dentro de su localidad para lograr el producto final. Pero no solamente como lo que está en el proceso de producción, sino también, bueno, una empresa es constituida por un gerente general, por un administrador, por los operarios, por un gerente de producción, por el gerente de recursos humanos y todo lo demás. Entonces, todas estas personas necesitan tener su oficina y en su oficina necesitan tener
sus mesas, sus escritorios, sus computadoras, qué sé yo. Entonces, todas esas cosas que hay dentro de la empresa que le sirven al empleado para lograr el proceso de venta o el proceso de producción son parte de los inventarios de la empresa. Claro que sí, son parte de los inventarios de la empresa, pero que ya están clasificados dentro de las categorías como la categoría de mobiliario y equipo de la oficina. Ahora, cuando hablamos de la quinta categoría, sería la maquinaria. Y dice que la maquinaria forma el inventario de mayor valor que una empresa puede tener y constituye el elemento principal para generar riqueza. Ejemplo, en una imprenta encontramos impresoras, guillotinas, encuadernados, etc. En nuestro caso, enfocaremos lo referente al manejo de inventario de bienes propios y listos para venderlos a los clientes. Antes de que continuemos, me gustaría hacerles a ustedes un repaso general o darles un esquema global de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, jóvenes, cuando hablamos de las categorías de inventario, ustedes se fijan que lo primero que nos habla es de la materia prima e insumos, de los bienes disponibles y listos para la venta. Porque ese es como, a veces uno, se los digo porque en mi caso así pasaba, yo tenía la percepción de que los inventarios eran solamente aquello que a mí me servía para producir o para vender, porque esa era la finalidad de la empresa. Entonces, si ustedes se fijan, también forma parte del inventario todos aquellos recursos que yo utilizo para llevar a cabo el fin o la finalidad de la empresa. Es decir, bueno, todas aquellas herramientas, todo el mobiliario, el equipo, la maquinaria. Vaya, si lo vemos de manera, veámoslo en un todo, en una empresa como un todo. Para mí, yo tengo claro que los inventarios, vaya, si tuviéramos una panadería, si esa fuera nuestra empresa, si nuestra empresa fuera una panadería. Entonces, desde mi punto de vista, y no sé si desde el de ustedes probablemente esa haya sido la percepción que tenían, para mí los inventarios son, bueno, la harina, el azúcar, la canela, la vainilla, los huevos y todas las cosas que yo utilizo para hacer el pan. Entonces, y claro, esos son mis inventarios, pero esos están dentro de la categoría de materias primas. Pero si ustedes se fijan, también forma parte de mi inventario como empresa todas aquellas herramientas, por ejemplo, la batidora, los cuchillos, las cucharas medidoras, las espátulas que se necesitan para forrar o para hacer las decoraciones. Ahora si lo hablamos de mobiliario y equipo, pues todas las mesas, los delantables y todas aquellas vainas que se necesitan para hacer el proceso del pan. Y si lo vemos desde la categoría de maquinaria, pues los hornos, las máquinas industriales, por si estamos produciendo pan a gran escala. Entonces, si ustedes se fijan, cuando hablamos de inventario nos referimos a un todo. No es que en un balance general usted va a ir escribiendo ahí inventarios y va a empezar a desglosar que esto. No, usted va a hacer una suma general de lo que tienen inventarios y entonces usted ahí va a colocar en esa categoría inventarios en un todo. Pero si yo le dijera a usted en un ejercicio que Armando Tremenda Guerra tiene en sus inventarios 50,000 empiras de materia prima, pero también su mobiliario y equipo asciende a 150,000 empiras y su maquinaria es de $500,000 porque es una empresa enorme. ¿Qué va a hacer usted para llegar al total final de los inventarios? Bueno, la lógica le dice, porque yo le estoy explicando a usted que el inventario tiene 5 categorías, entonces la lógica le dice a usted que usted va a sumar lo que es la materia prima, va a sumar lo que son los mobiliarios y equipos, lo que es maquinaria, y lo va a llevar a un todo para nombrarlo o para llevarlo a la cuenta de inventario como tal. Me estoy explicando, jóvenes, mándenme un check, quiero saber si me están escuchando bien, si tienen problemas de audición con la señal, no sé, háganmelo saber, ¿verdad? Ahora, el siguiente término o el siguiente subtema que vamos a estudiar se llama la evaluación de inventarios y dice que en la mayoría de los casos determinar el costo de los artículos terminados resulta de suma importancia, tanto para los gerentes como para los usuarios. Gracias, Lorena.
tanto como les decía, tanto para los gerentes como los usuarios de los estados financieros, el valor del inventario tiene un significado para el análisis de solvencia y rentabilidad de la empresa. Profe, pero ¿cómo es eso? Bueno, a ver, usted sabe que tiene mucha materia prima en inventarios y también sabe que tiene muy buenas ventas. Entonces usted está moviendo o está, sí, así se llama, usted está moviendo frecuentemente inventario y también está moviendo frecuentemente ventas. Entonces usted está llevando el proceso perfecto. Pero a veces, jóvenes, se pierde como la ecuación contable como tal, porque uno tiene la percepción de, bueno, pero si estoy moviendo mis inventarios, quiere decir que no tengo stock a punto de vencer, o que no tengo inventario dañado, o que no tengo inventario rezagado y que vamos bien. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, en este apartado menciona que en la mayoría de los casos determinar el costo de los artículos terminados, o sea, el producto final, el costo del producto final. Oigan bien, no es el valor de la venta, sino cuánto me cuesta a mí producir este lápiz, porque mi venta es de una productora de lápices. Entonces, a mí me interesa saber en la mayoría de los casos es así, pues jóvenes, que a nosotros nos interesa más encontrar o llegar al costo total de los artículos terminados. Esto es de suma importancia, es vital tanto para un gerente como para los usuarios de los estados financieros. O sea, esto es importantísimo para un gerente como para un administrador, que los administradores son los que llevan los estados financieros de una empresa, ¿verdad? Y dice que el valor del inventario tiene un significado para el análisis de solvencia y rentabilidad de la empresa. Entonces, ¿por qué, jóvenes? Bueno, tengo mucho inventario y tengo muy buena producción. Muevo muy frecuentemente los inventarios, al igual que mi producto terminado. No tengo mucho producto terminado en almacenes porque mi venta es rápida. Pero como no estoy evaluando cuál es el costo final de este lapicito, no conozco o no tengo ni la menor idea de cuál es la solvencia de mi empresa y mucho menos si es rentable. Entonces, profe, ¿qué es solvencia? ¿A qué se refiere usted cuando habla de solvencia? Bueno, es estar al día con las obligaciones contraídas. La solvencia es decir, bueno, dice que la solvencia es estar al día con las obligaciones contraídas. Es decir, bueno, mi venta es de zapatos. Y entonces a usted le están solicitando lotes de producción elevadísimos y usted tiene sus inventarios, los está moviendo y todo, pero está que le pasa algo. En cierto momento, como su nivel de ventas se elevó, entonces usted empieza a tener problemas porque se quedó sin cuero, porque se quedó sin suelas, porque se quedó sin resistol o porque una de sus máquinas se averió. Entonces, usted logra el producto final, siempre alcanza la cantidad o el volumen de producto que le han pedido, pero en ese proceso a usted de último momento le tocó mandar a comprar más resistol porque se había quedado sin resistol en inventarios, o le tocó ir a comprar más plantillas porque se quedó sin plantillas en el proceso de producción porque sus inventarios no alcanzaban para tanto. Entonces ahí, en ese momento, usted se da cuenta que primero tenía el resistol a un precio, pero como la siguiente vez lo mandó a comprar a la carrera, no le dio tiempo de negociar el valor de las materias primas, perdón, el costo de la materia prima, y entonces tuvo que adquirir el resistor al precio que se lo daban. Entonces usted llegó, alcanzó a la meta, pero su solvencia no es la misma. ¿Por qué? Porque ya no se vuelve solvente económicamente porque su producción se vio como alterada en el proceso y entonces los costos de producción ya no son los mismos, sino que suben. Pero usted no puede subir su precio porque usted ya amarró un precio como tal. Entonces ahí eso es la solvencia, o sea, es estar al día con todas las obligaciones contraídas sin afectar
su ganancia o su proceso de venta o su proceso de producción. Ahora, cuando hablamos de lo que es la rentabilidad, es cuando hablamos de la capacidad de generar utilidades que compensen la inversión. Es decir, bueno, como mi empresa es una panadería, entonces, y yo le digo a Leslie, fíjese que yo tengo esa panadería, pero yo necesito que usted se venga a ayudarme. Fíjese, Leslie, la quiero contratar para que usted esté conmigo durante el proceso de producción y etc, etc. Entonces, Leslie lo acepta, pero durante ¿qué les digo? Durante el proceso de producción, viene Leslie y nota que dentro de mis inventarios se encuentra una materia prima que tal vez no es como la mejor, que está en un proceso intermedio, digamos. Pero el precio al que yo lo he adquirido es como si fuera de la mejor calidad y Leslie se da cuenta de esto. Entonces, Leslie lo que hace es que viene y me dice, bueno, estamos alcanzando la capacidad de generar o estamos alcanzando la capacidad de producir a grandes escalas o a grandes niveles, pero las utilidades que estamos alcanzando no compensan la inversión que está haciendo. Hay que poner en una balanza, o sea, yo jamás voy a echar a andar o voy a ser exitosa en una microempresa o en una empresa si yo sé que en esta balanza aquí tenemos el nombre inventario y aquí tenemos el nombre utilidades o ventas, por ejemplo, ventas de producto terminado. Si estos totales jóvenes no están en esta medida, quiere decir que yo no estoy haciendo bien las cosas o no estoy haciendo bien el proceso de producción. ¿Por qué? Porque me está diciendo a mis jóvenes que si no estuviera en este caso, digamos que el caso fuera al revés, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? Estoy comprando materia prima demasiado cara o estoy pagando obra de mano demasiado cara o estoy pagando, por ejemplo, los Hola, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, Manden una profe. sí, me quedé sin señal y me quedé un ratito así como en blanco, no podía ver nada aquí. Bueno, tengo malísima señal, así que voy a quedar solo con el audio, jóvenes, para que ustedes tengan una mejor recepción de la clase como tal. Entonces, si tienen dudas o algo, ustedes están ahí preguntándome directamente. Entonces, les decía, jóvenes, que la solvencia es estar al día con las obligaciones contraídas y la rentabilidad es la capacidad de generar utilidades que compensen la inversión. Siempre, siempre, jóvenes, una empresa lo que busca es generar más utilidades o más ganancias que la inversión que estamos realizando, ¿verdad?
El pagar muchas obligaciones depende de la venta de los inventarios y el obtener utilidades deseables depende de los costos atribuibles a los inventarios. Es decir, bueno, cuando hablamos de pagar muchas obligaciones, depende de la venta de los inventarios. Bueno, si yo tengo un mayor número de ventas o mis ventas son más, incrementan a menudo, entonces yo tengo más obligaciones que pagar, es decir, tengo más empleados que pagar y lo que me hace obtener utilidades basándome a eso o utilidades deseables, pues va a depender de qué capacidad tengo yo para adquirir materia prima o para adquirir inventarios a un bajo costo. Entonces, de lo anterior se desprende la preocupación por determinar el costo atribuible a cada unidad retirada del inventario. Vamos de lleno ya al grueso de la materia, como les digo yo. Entonces decimos que la preocupación mayor de un empresario o dueño de una empresa o de sus administradores es determinar el costo que yo le voy a dar a cada unidad retirada del inventario. O sea, cada cosa que yo tome del inventario, ¿cuál es el costo que yo le voy a dar o cuál es el costo al que yo tuve que comprar ese producto y mantenerlo en inventario para luego utilizarlo en el proceso de transformación, o sea, su producto final. Entonces, al hablar de estos jóvenes, lo que hacemos es empezar a hablar de la identificación específica. Este método puede utilizarse cuando es posible. Este es un método, jóvenes. La identificación específica es un método para conocer o para encontrar el costo atribuible para cada unidad que tenemos o cada unidad retirada del inventario. Y dice que puede utilizarse cuando es posible determinar los costos corrientes de mercaderías individuables a partir de los registros contables. Este método es factible aplicarlo cuando cada unidad tiene un código de identificación que aparece en la factura de compra. Entonces, cuando hablamos de un método de identificación específica, aquí no nos lo da como con palabras así bien sofisticadas, pero si lo vemos de una forma más sencilla, lo que hacemos es, bueno, es más fácil cuando, por ejemplo, vaya, sigamos con el ejemplo de las panaderías. Si yo tengo una panadería, yo sé que en mi factura va a ser más fácil encontrar los productos que compré, por ejemplo. Encontramos lo que es azúcar, harina, manteca, mantequilla, huevos. Entonces, esos productos prácticamente traen como un código en la factura, o sea, solo huevos, solo harina, y es más fácil para mí como identificarlos. Entonces, es una identificación específica. Y este método es factible aplicarlo siempre y cuando cada unidad tiene un código de identificación que aparece en la factura de compra. A veces, jóvenes, ese código de identificación también es establecido por la misma empresa como tal, o algunas empresas también ya tienen ese tipo de codificación. Fíjense que aunque sean empresas grandes, o aunque sean grandes inventarios, o sea, un montón de materias primas las que ustedes adquieran, casi siempre si se llega a algún acuerdo o ustedes lo manejan desde ese punto de vista, pueden asignar esa codificación para cada cosa. Entonces ustedes meten todos esos ¿cómo se llama? Todos esos registros a su hoja de inventarios y pues usted ya sabe en su computadora, por ejemplo, cuánto tiene de azúcar, cuánto tiene de harina, cuánto tiene de canela, por ejemplo. Y cuando usted está sacando los inventarios, ya lo vamos a ver más adelantito, también hace un registro, lo mismo. Entonces, así es más fácil llevar un control de los mismos, ¿verdad? Llevar una nivelación de una cosa con la otra. Además, es recomendable aplicarlos en aquellas empresas cuyo movimiento es lento y cada unidad es perfectamente identificable. Era lo que les decía, por ejemplo,
no sé qué otro ejemplo de alguna empresa que es así bien identificable el producto, vaya. Si vendiéramos, bueno, por ejemplo, si fuéramos una productora de muebles, vaya, por así decirlo. Ustedes saben que el producto principal o la materia prima principal que necesitamos es madera. Además de la madera necesitamos clavos, quizás los llavines o así los otros accesorios que se necesitan dependiendo de que sea el mueble que nosotros estamos construyendo o lo que queremos vender. Entonces, si ustedes se fijan, cada unidad que yo utilice de mi inventario para poder hacer una cama de madera, por ejemplo, yo puedo identificar fácil. Entonces, en este caso es muy fácil aplicar la identificación específica, porque yo sé cuántos pies de madera voy a utilizar para hacer una mesa, por ejemplo, o para hacer un banquito, y es más fácil para mí decir, bueno, ocupé tantos pies de madera, ocupé tantas libras de clavos. Es más fácil identificarlos. Entonces, dice que tenemos un ejemplo, dice que en Corporación Flores, dice que cada automóvil adquirido se identifica perfectamente por un número de serie del motor, del chasis, etc. Este número es único, ningún otro vehículo lo tiene asignado. Entonces era lo que les decía. Para poder hacer el método de identificación específica, jóvenes, es más fácil cuando son como productos grandes, productos que para mí son fáciles o tienen una gran accesibilidad para poderlo codificar y encontrarlo y asimismo hacer su propio contenido como tal. Entonces, aquí nos arroja una pregunta clara y dice que si podría ser aplicable en una tienda que vende tornillos o que vende tornillos. Y esto, pues, dice que es imposible. La aplicación de este método se basa en el supuesto que las unidades son retiradas del inventario en un orden aleatorio. Dice que la aplicación de este método se basa en el supuesto que las unidades son retiradas del inventario en un orden aleatorio. Yo aquí tengo un ejemplo, pero fenomenal. Una pastelería, jóvenes. O sea, estamos hablando de que mi producto final, o sea, el producto final que yo vendo son pasteles. Entonces, pero como yo sé cuál es la fluctuación, cuál es el movimiento de ventas que yo tengo, entonces, por ejemplo, yo hago 6 pasteles en un día, yo sé que los 6 voy a vender, pero yo los hago de diferente tamaño, de diferente color, de diferente sabor. Entonces, cuando venga mi clientes jóvenes,